Bien, buenas noches, estimados participantes, buenas noches con todos, buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Franklin Jara, soy miembro del Comité Técnico Nacional de Finanzas de la Junta de Decanos. Un gusto con todos. En esta ocasión, continuando con los webinars organizados por la Junta de Decanos, en esta oportunidad tenemos la participación de Antonio Sánchez de BUC, él es especialista en análisis de negocios, que en esta ocasión estará participando con el tema el contador, factor clave en la toma de decisiones en las empresas de hoy. Como sabemos, este es un tema muy importante hoy por hoy, dado que el rol que tiene el contador en el análisis de negocios, sustentando una contabilidad que trabaja en tiempo real, alimentando las herramientas de análisis de negocio como el Power BI. Antonio es contador público de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene estudios de posgrado en la Universidad Austral, en la Universidad de Belgrano y Reino Unido. Además, es especialista en análisis de negocio, es profesor universitario de finanzas corporativas, año 2010 al 2016, en la Universidad San Pablo, de Argentina. Entonces, vamos a dar pase a Antonio para que eh, nos pueda dar a conocer todos los alcances de ese tema muy importante. Antonio, adelante. Muchas gracias, Franklin, y gracias a la Junta de Decanos por la invitación. Realmente para mí es un honor poder disertar sobre este tema que lo considero para mí, por lo menos, lo que es. Yo creo que estamos en una gran oportunidad, los contadores, hoy, en todo el mundo, como factor clave en la toma de decisiones. Bien, yo voy a empezar mi presentación. Empecemos a verla. Dígame a ver si se ve la pantalla compartida, por favor. Ok. Conforme, Antonio. ¿Se ve? Perfecto. Bien, yo un poco voy a hacer una pequeña introducción. Escuchando lo que decían los dos expositores previos, nosotros muchas veces tenemos muchos perfiles de contadores, ¿ok? Y creo que muchas veces nos olvidamos cuál es el factor principal nuestro, que era algo que vos decías en la introducción, Franklin, que es el manejo de la información para la toma de decisiones. Es tremendamente importante hacerle un marco de investigación, es tremendamente importante ponerle el marco legal, por supuesto, pero la empresa vive y se mueve en función de la toma de decisiones. Hay una frase que me gusta mucho a mí, que yo incluso la tengo acá en la pared al lado mío de la oficina, que no es una frase mía, es de Peter Drucker, que dice: la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, preparar los datos o la información para que el empresario pueda tener la mejor toma de decisiones y de esa manera tener la empresa el mejor futuro posible. Entonces, en base a eso, yo siempre trato de hacer un poco de historia. Alguno capaz que ya vio alguna disertación mía, por ahí soy medio reiterativo en la primera parte, porque para mí es un choque muy grande la visión del contador que se tiene. Y yo siempre hago un poco de historia. Yo soy contador público, recibido acá en Argentina. Yo me recibí en el año 90, tengo 56 años, así que vengo trabajando hace rato, hace mucho tiempo en lo que es, principalmente lo primero fue trabajar en finanzas, ¿ok? Trabajar en la finanza como gerente financiero de empresas, y desde el 2010 tuve un emprendimiento hasta el 2016, fui industrial, tuve un molino de maíz, y desde el 2016 a hoy, básicamente empecé, ya la consultora fue el principal, digamos, negocio mío, que es hacer la consultoría de Business Analytics en la empresa. Y vamos a ver un poco de qué se trata. Y yo siempre, cuando me preguntan qué es lo que haces vos, yo digo siempre es contabilidad. Yo hago contabilidad pura, simplemente contabilidad pura. Lo único que quizás la vemos de forma distinta porque la vemos para la toma de decisiones, que sería la contabilidad de gestión que muchas veces se le dice. Entonces a mí me gusta siempre hacer un poco de historia. Entonces hay una anécdota que me gusta contar siempre. Yo en el año 96, yo ya había trabajado en Coopers y Lybrand, que era una de las principales consultoras que hay a nivel mundial. Hoy es PricewaterhouseCoopers. Uno de los expositores hablaba de uno de los crash que hubo de las consultoras, creo que fue, por ejemplo, de Arthur Andersen, cuando por un tema esta de presentación de ética de los balances, que estaba mal presentado, estaba la información fraudulenta, explotó lo que sería la principal consultora y se reorganizaron. Coopers y Lybrand, que era en ese momento la que yo trabajaba, pasó a ser hoy PricewaterhouseCoopers, hubo una fusión de consultoras.
Pero remontémonos a ese año 1996. Yo me acuerdo que llego a Londres y yo era contador público. Y yo digo, bueno, como contador público, ya había trabajado en Coopers en Argentina y en La Paz, Bolivia. Yo acá voy a tener un acceso espectacular. Y me acuerdo que paseando los primeros días por Londres, paso por este edificio es la Lloyds, un edificio emblemático que todos los tours turísticos en Londres te hacen pasar por ese edificio porque tiene todas las cañerías por fuera, tiene esa característica. Yo me acuerdo que pasé por ahí y dije, yo voy a trabajar acá. Yo soy medio petizo, como dicen, no hay petizo que no sea agrandado. Yo tenía una grande tremendo, llegué ahí, digo, como todo argentino fanfarrón, como nos dicen afuera, digo, yo voy a trabajar acá. Y me acuerdo que nunca pude hacerlo, de lo que yo quería el trabajo. Esta foto que aparece acá, cosas de la vida, pasaron 4 o 5 meses, y el primer trabajo que yo tuve fue ahí en la Lloyds. Ese era el día que yo volví en el subterráneo, en el underground, como se dice en Londres, de mi primer trabajo en la Lloyds. Pero el trabajo que yo había soñado era entrar como un ejecutivo de cuentas o algo por el estilo, y lo que hice fue limpiar cocina. La cocina del comedor, eso se le llama kitchen porter o algo así, el nombre que se le da. Yo fui ayudante de cocina en la Lloyds, que era lo que me alcanzaba con mi nivel de inglés, o en su defecto, si yo hubiera tenido un buen nivel de inglés, como contador público que era, simplemente hubiera sido un tenedor de libros. Y empecé a ver cómo era la profesión en ese momento, año 1996, en Europa. Y la profesión era, ya no se pedía el contador no existía como profesión en sí, era un título terciario que básicamente se obtenía sumando algunos créditos, y lo que se buscaba realmente era el controller financiero. Y empecé a enfocar la carrera para ese lado. ¿Y en qué consiste el controller financiero? El controller financiero no es más ni menos que un contador que tiene la información en tiempo real y que te sirve para tomar decisiones en la empresa. Ese término que decíamos controller financiero en 1996, hoy básicamente ya es prácticamente para todas las áreas. A mí me tocó hacer trabajos con nuestra consultora de Business Analytics, por ejemplo, en Arca Continental, que es una firma mexicana que embotella Coca-Cola en el norte de acá de Argentina. Hicimos el análisis de las plantas productivas de Argentina de Arca Continental. Y me acuerdo que mi referente dentro de la empresa era la controller de producción. Así como existe el controller financiero, empieza a haber controller en cada una de las áreas. Y es la persona que maneja la información para la toma de decisiones. Y vamos a hacer un poco de historia. Yo ahora me gusta hacer un paralelismo entre ese año 1996 y hoy. Entonces lo primero que pongo, esta es la propaganda de lo que es el Walkman. El Walkman del año 1996. Cuando nosotros escuchábamos música, yo me acuerdo cuando me fui a Londres, yo me consideraba que tenía lo último en tecnología, y lo último en tecnología consistía en tener un Walkman, que era el aparatito ese de Sony donde vos cargas la música, ¿bien? Cargas la música, le pones, tenés que comprar las baterías, las pilas, pues no eran ni siquiera baterías recargables, en ese momento no existían las baterías recargables, sino que tenías que tomar las pilas, ¿bien? Te la ponías en el oído, los auriculares, y escuchabas música. Pero podías escuchar exclusivamente el cassette que tenías en ese momento. Descargar música, ¿qué implicaba? Era grabar de la radio FM que vos tenías, si tenías un radiograbador, o tenías que comprar la canción. Yo tengo hijas de 21 años, 19 y 17 años, ninguna conoció lo que es un cassette. Entonces, para ellas, pucha, se me pasó, deme un segundo, la tecnología me falló. Yo que hablo de tecnologías, me falló la tecnología. Como digo siempre, mis hijas ni siquiera podían contextualizar lo que era un Walkman. ¿Qué mundo viven ellas hoy? Esta es la propaganda de Spotify. Disponibles al año pasado eran 50 millones de canciones. Vos la podías escuchar en cualquier lado. Así como decía el Walkman de Sony, tu música, tu mundo, pero tu mundo era un cassette, ¿bien? Con 12 canciones, 13 canciones en una hora de reproducción. Pensá que Spotify, tenés 50 millones de canciones que la podés poner una detrás de la otra para escucharla, sin pagar un peso, porque es gratis. Si te querés escuchar los que son las propagandas, es 100% gratis. ¿Bien? Y tenés 50 millones de canciones, que la podés acomodar, haces tu lista de reproducción, la escuchás en el auto, en el celular, en la computadora, en el televisor, prácticamente cualquier dispositivo que tenga, digamos, la capacidad de reproducir música y tenga una conexión de internet, te sirve. Comparemos 1996, el Walkman,
2022, Spotify. ¿Cómo me comunicaba yo en el 96? Incluso hasta el 2005. Yo hasta el 2005-2006 fui gerente financiero en uno de los principales grupos citrícolas de acá de Argentina. Me acuerdo que todas las comunicaciones con los clientes del exterior se hacían con fax. De vuelta, yo les muestro esta imagen a mis hijas o a cualquier chico de 20, 24 años, no tiene idea de qué se trata. No pueden contextualizar lo que era pasar una hoja por la línea de teléfono para que te salga en otro lado del mundo. Esta es una coterránea de ustedes, Natividad, una peruana, que me acuerdo que yo doy capacitaciones, esta era una reunión, él era de Ecuador, de España, estas eran de Argentina. Bien, estábamos todos compartiendo el networking de la clase. Y Natividad me decía, yo no me quiero perder la clase, estaba haciendo bicicleta, estaba andando en mountain bike y estaba escuchando la clase. 2022, 1996 el fax, que era la forma de comunicación. Yo me acuerdo cuando trabajaba yo en Coopers Hill Island, yo estaba en la oficina, por ejemplo, me tocaba hacer, me acuerdo, la auditoría en una empresa de energía en Buenos Aires, que estábamos en el interior de Buenos Aires, en Necochea, y la central estaba en La Plata, en Buenos Aires, la capital de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo que toda la comunicación que hacíamos era por fax, porque ni siquiera el mail te podía soportar archivos, entonces lo que era texto, el pase del papel de trabajo nuestro lo pasábamos por fax. Hoy tenemos esta herramienta donde yo puedo estar acá en Yerbabuena, en Tucumán, en mi oficina, y ustedes en cada lugar de distintas partes del mundo, escuchando esta presentación. ¿Bien? ¿Qué pasó con la información? Perdón, esta máquina de foto, el último ejemplo de esta connotación digamos, del clima de 1996 y hoy. Esta máquina de foto es la que yo tomé la foto, la que tengo yo, esa cuando estoy en Londres. Hoy tengo el iPhone, un iPhone 13 que es básicamente esta publicidad. Es prácticamente una máquina de cine. ¿Bien? Y en proporción te puedo asegurar que este es más económico que la máquina de foto en su momento. A su vez, con la máquina de foto tenías que ir a alquilar el rollo, hacerla revelar y todo ese proceso. 1996, máquina de foto, Walkman, fax, 2022. ¿Cómo analizamos la información? Acá en Argentina hay un sistema contable que es muy común. Ellos dicen que es, quizás, digamos, el fabricante o el desarrollador de este software, dicen que es el más usado. Yo creo que sí, porque es el más antiguo que se masificó y hoy sigue siendo líder en todo lo que es las empresas pymes, que se llama Tango. Este es un mayor de cuenta del año que saqué de la empresa Ejemplo, del año 1996, con la versión de 1996 que tenía este sistema. Con un socio mío recuperamos de uno de los clientes que tenía una versión vieja, justo lo encontramos ahí, que tenía una versión vieja de casualidad, ¿bien? Y tuvimos que recuperar una máquina vieja, con un sistema operativo viejo, un Windows muy viejo para poder instalarlo, y lo hicimos andar y largamos el mayor de cuentas. Y lo comparamos con el mayor actual, con un resumen de cuentas. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Y estamos hablando 1996-2022. ¿Bien? Más de 26 años de diferencia entre una punta y la otra, y es exactamente lo mismo. Es decir, el contador hoy analiza información o tiene una herramienta para el análisis de información que es la misma de hace 26 años. Es como que hoy tengamos un fax y que tratemos de comunicarnos con el fax en el mundo. Y yo creo que no vamos a conseguir de la otra parte alguien que tenga un fax para recibir nuestro fax. O por ejemplo, si yo quisiera, tendría el gusto vintage y querer sacar fotos con una máquina con rollo, en mi ciudad por lo menos va a ser muy difícil que consiga revelar ese rollo. Bien, si bien hay máquinas como las Leica y demás, que ya son objetos de culto, pero las Pocket normales sería una locura hacerlo. Lo mismo que yo quiera escuchar la música con un Walkman. Es decir, es imposible escuchar la cantidad de canciones. A su vez, yo tenía que comprar la música. Es decir, yo para poner en cassette tenía que comprarla. Con Spotify la tengo gratis, y legalmente hablando. Las posibilidades que nos brinda la tecnología hoy son infinitamente superiores de lo que pasaba hace 20 años. Los contadores seguimos usando las mismas herramientas. Yo los invito a hacer esta prueba. Yo agarré en Google, escribí en el buscador contador público y he tirado a ver qué imagen me mostraba.
Quería ver qué es lo que tenía. Vos visto que pones las imágenes en Google y te va tirando cómo es la percepción que hay. Y fíjense algo, todos me muestran imágenes con calculadoras manuales, estas que están acá. Bien, calculadoras manuales y todas son registraciones con manuales. Yo no sé, hoy cerrar un balance con la calculadora y una hoja, yo creo que es imposible. Pero la percepción que se tiene de nuestra profesión es más o menos esa. Es más, yo no sé si se puede comprar, por lo menos acá en los negocios que yo veo, yo a mi hija le quería comprar unas calculadoras, salvo que sean las científicas, las normales, estas prácticamente no se encuentran. O se encuentran para poner en los almacenes que están cobrando, digamos, el que está la persona en la caja y quiere hacer un cálculo rápido y lo tiene ahí, pero para la profesión ya es imposible. Y el análisis con planillas yo creo que es prácticamente imposible. ¿Bien? El mundo cambió, pero la percepción que se tiene del contador sigue siendo la misma. Y en este punto siempre me gusta a mí hablar un poco, hay un artículo de Harvard que lo estuve buscando justamente cuando escuchaba las presentaciones previas, donde yo creo que está lo que sería, lo que yo denomino la oportunidad de oro que tenemos nosotros, bien, los contadores, hoy. Bien, la oportunidad de oro, esperen que ver, lo tengo acá, un segundito, si no lo abro de vuelta. Hay un artículo de Harvard, están viendo la pantalla mía con la portada del artículo. Dice, do not copy or post, porque son artículos que están a mi nombre, acá abajo viene mi nombre. Bien, después en todo caso les pongo a disposición, digamos, el título para que lo puedan buscar. Hay un artículo de Harvard, si bien es medio viejo, hoy voy a hablar de 10 años atrás, ya es más o menos viejo, y que está diciendo que el científico de datos es la profesión más sexy del siglo XXI. O como que es la principal profesión que había. Y muchos cuando enfocan este artículo piensan que el perfil ese es el perfil del analista de datos, es decir, el programador, el generador de bases de datos, el especialista de sistemas. Pero hay alguien que le tiene que dar información a esa parte. Y el que le tiene que dar información es el contador. Bueno, hay otro. Cualquier transacción que nosotros tengamos en la empresa, la podemos ver lo que yo le denomino el triple enfoque. Bien, y eso no es una visión nueva. El triple enfoque para mí es una visión bastante vieja. Esta me acuerdo que fue el primer curso que yo tuve en Coopers y Lybrand, estamos hablando del año 1990, y yo este paper lo guardo como oro, que habla justamente de triple enfoque, que es el análisis de la empresa donde nosotros mapeamos la empresa desde el ámbito financiero, económico y patrimonial. Cualquier transacción que ustedes vean en una empresa, básicamente toca alguna de las tres áreas que estamos hablando, y en muchas ocasiones las tres. Y esa transacción es la que da origen a cualquier análisis que hagamos después. Y vamos a verlo cómo sería eso. Primero que nada, yo siempre digo, quiero derribar mitos. ¿Bien? El contador de hoy necesita conocer el sistema, sí, pero no necesita ser programador. ¿Bien? Por supuesto tenés que conocer la herramienta, es como manejar un auto. Es decir, vos agarrás, tenés un auto nuevo, perfecto, caja automática, el Bluetooth para conectar el celular, el visor de atrás, digamos la cámara trasera, ese tipo de cosas que cada vez se tiene más tecnología. Bueno, así como conocemos eso, tenemos que conocer la herramienta que nosotros manejamos. Pero por ejemplo, yo hago Business Analytics en empresas micro pymes y multinacionales. Ustedes pueden ver mi perfil en LinkedIn y ahí está, generalmente yo voy publicitando las cosas que voy haciendo. Y les puedo asegurar que yo no sé escribir una letra de código del sistema. Yo no sé programar en base de datos, no sé el lenguaje SQL, ni siquiera sabía las macros en Excel. Nunca usé macros en Excel, por ejemplo. ¿Bien? Sí uso la herramienta, que son herramientas cada vez más fáciles. Hagan de cuenta que estamos hablando de Spotify versus el cassette. Segundo punto, es muy costoso implementar una política de Business Analytics en una empresa en absoluto. Los programas de Power, digamos, de Business Intelligence que se pueden llegar a usar van desde $0, que es, por ejemplo, el Power BI de Microsoft, que es el más usado en Latinoamérica en estos momentos y en gran parte del mundo. La versión de escritorio es totalmente gratis. Y la versión paga cuesta $9,99. Bien, yo siempre, después de esto, vi una imagen donde yo digo que sale más barato que comerse 2 Big Mac. Bien, por lo menos acá en Argentina, por el tipo de cambio,
A mí me sale más barato comprar el Power BI que darle a mi hija a comprarle 2 cajas de Big Mac. ¿Ok? Las hamburguesas estas de McDonald's. Y por último, bien, muchas veces nos dicen acá en Argentina, que es algo que habitualmente pasa. Mi hija estudia, yo tengo mi hija mayor, está en 4º año de Ciencia Económica, la carrera de Contador, en la Universidad Nacional de Tucumán acá. Muchas veces en la universidad nos dicen, lo que se enseña en la universidad no sirve. Y para mí es totalmente mentira. Bien, yo hago contabilidad pura, vuelvo a decir, y todo lo que aprendí de organización contable a mí me sirve, porque el mapeo de esa transacción que me afecta, el análisis económico, el financiero o el patrimonial, básicamente a mí me sirvió lo que aprendí, por ejemplo, en la organización contable de empresa, porque yo pude ver cómo era la transacción y va pasando por distintos departamentos y cuál es, digamos, qué documentación me va tocando y dónde yo puedo sacar la información. El análisis de estados contables o todas las contabilidades que tuve, costos y demás, son la base esencial que yo tengo hoy para poder hacer las cosas. ¿Bien? Y vamos ahora al último, esta parte la vamos a hacer medio rápido por el horario. Yo quiero mostrarles cómo es un análisis de empresas moderno hoy en tiempo real. ¿Ok? Con presupuestos, con todo. Y qué fácil que es armarlo. Primer punto, una definición, siempre la pongo porque creo que es muy necesaria. Business Intelligence es las herramientas que convierten los datos en información, la información en conocimiento, el conocimiento en planes de acción. Sintetizando, es el Excel que existe hoy. ¿Bien? Porque ¿cómo hacemos los contadores para poder subsanar lo que teníamos, el problema de exposición que sacábamos, el problema de análisis, que sacábamos ese mayor de cuentas del sistema y lo teníamos que procesar de alguna forma? Lo que usábamos era un Excel. Bueno, hagan de cuenta que eso migró y que hoy un Excel con muchísimas vitaminas es la herramienta de Business Intelligence, que hay varias. Power BI hoy es la más conocida, pero todas andan en ese orden de precio, entre $10, $9, y quizás la más cara puede salir 70, que es Tableau. Pero, por ejemplo, hay una herramienta fantástica de SAP, ¿bien? Ustedes han visto lo que es SAP, los programas más caros que hay en el mundo, pero la herramienta de Business Intelligence de SAP, que es fantástica, cuesta $36, ¿bien? ¿Y para qué se usa esa herramienta o ese Excel? Y es acá la parte más importante que yo creo que es la nueva visión del contador que tiene que tener. El contador tiene que tener una visión del Business Analytics, que básicamente es visualizar, modelar y hacer un análisis estadístico dando un marco a la información. Y ese marco de la información tiene que tomar el análisis descriptivo. ¿Y qué es el análisis descriptivo? Que un poco condice con lo que decía el doctor Villalobos en la presentación no previa, sino en la anterior, cuando él hablaba un poco de cómo es el presupuesto, cómo se pensaba la investigación de ese presupuesto. Bueno, yo lo hago pragmático y les puedo asegurar que en la realidad lo estoy haciendo día a día. ¿Y cómo hago mi análisis? Mi análisis hace de esta forma. Lo que es el modelo descriptivo, yo comparo lo que está pasando hoy con lo que había pasado en periodos previos. ¿Bien? Entonces, normalmente cuando hacemos una presentación de un estado financiero, lo hacemos en función del mismo periodo del año anterior, pero puede ser el mes, el día o lo que fuera. Bien, depende si es un análisis comercial, un análisis financiero, un análisis de producción, o de cualquier dato que nosotros tengamos dentro de la empresa. Lo que es proyectado es el presupuesto que yo tengo. Imagínense en el contexto que nos vivimos hoy en Argentina, donde tenemos prácticamente una inflación del 100% anual. ¿Bien? En los últimos 20 años nosotros hemos tenido inflación, y una inflación galopante. ¿Bien? Hemos llegado a tener 2 hiperinflaciones en los últimos 20 años. Entonces imagínense lo que es para nosotros si no tenemos un análisis proyectado. ¿Bien? ¿Ok? Es imprescindible. Imprescindible. La otra vez leí una noticia, creo que era de Washington Post, o no me acuerdo qué diario era, que hablaba de que, o Financial Times, que Estados Unidos estaba muy asustado porque tenía un 6% de inflación. Y el periodista decía, prueben ser como Argentina, que tienen el 100. ¿Bien? Y es efectivamente eso. Entonces imagínense para nosotros lo que es la información para la toma de decisiones, la importancia que tiene. Estamos hablando de contabilidad. Y por último, el predictivo, que ahí sí sería un poco quizás lo que, digamos, sería más o menos condicente con lo que decía el doctor Villalonga hace 2 presentaciones, que vendría a ser lo más nuevo de esto, que lo que hace es tratar de analizar estas herramientas de Business Intelligence. Lo que te permiten es, de alguna manera, predecir, no es hacer magia, sino ven las ocurrencias que hubo en los datos que tenés modelados para poder saber qué es lo que puede suceder. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, imagínense, para mí, vamos a hacer un pequeño ejemplo en este punto, por ejemplo, del predictivo, y van a ver qué fácil que es hacerlo dentro de todo, teniendo una herramienta de este estilo.
Acá en Tucumán es una de las principales zonas productoras de limón. ¿Bien? El limón comestible, el limón como fruta. Tucumán, en el hemisferio sur, es el principal productor mundial, ¿bien? De fruta fresca, de limón. Y en lo que es limón industrial, es del mundo, totalmente en todo el año, ¿ok? No solamente el contraestación de la zona sur. La máquina que clasifica el limón saca 8 fotos por segundo. Y de acuerdo a esas 8 fotos por segundo se clasifica el limón, tiene aproximadamente digamos, un rendimiento, por ejemplo, del 40%. Entonces, si ese rendimiento va del 40 al 50 o del 40 al 30, modifica drásticamente mi estado de resultados por el desperdicio que yo estoy teniendo. Ese más menos 10, yo teniendo esa información del PLC o de la tamañadora de fruta, que son 8 fotos por segundo que le está sacando al limón y todo el historial que estoy teniendo, yo más o menos poniéndole lo que es el factor clima, el tipo de cultivo que fue, si es Fly Dragon o el tamaño convencional de fruta, es decir, hay distintas variables que yo le puedo cargar al modelo y me puedo decir cómo va a ser ese rendimiento. Y yo medianamente puedo saber cómo va a ser mi campaña. Eso hoy se puede hacer. ¿Ok? Y fíjense cómo el tamaño de un limón o el color de un limón modifica drásticamente en un 10% mi estado de resultado. ¿Bien? Y esa es la función del contador hoy. Y acá está la imagen, yo decía, que decíamos que era caro o era barato. Es decir, 2 hamburguesas Big Mac salen más caras que comprar el Power BI, la versión paga. ¿Ok? ¿Cómo se encara la empresa o cómo yo encaro la empresa para poder hacer una implementación de este estilo? ¿Bien? Yo lo primero que hago es tratar de definir qué quiere ver el tomador de decisiones. Entonces, para mí, es decirle al dueño de la empresa, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el factor clave que vos tenés que te define si la empresa anda bien o anda mal? Entonces me van a decir el EBITDA, me van a decir el margen de contribución, la evolución de ventas, el capital de trabajo, depende del periodo. Por ejemplo, si seríamos una empresa netamente estacional, donde tenemos un flujo de fondo muy variable, entonces el capital de trabajo, la evolución de ese capital de trabajo, de vuelta, piensen en Argentina, un 100% de inflación, cuanto más capital de trabajo disponible tenga y que no tenga una cobertura contra la inflación, estoy frito. Entonces yo al tomador de decisión, al tesorero, al gerente de finanzas, le tengo que dar una herramienta que él pueda medir día a día eso. Yo no puedo esperar al cierre del balance para verlo recién a los 365 días digamos, de que ocurrió el asunto, si es que tengo un balance anual, para poder ver esa información. Yo la tengo que ver todo el día. ¿Bien? Entonces yo lo primero que hago siempre es sentarme al frente del tomador de decisión y definir qué es lo que quiere ver. Ya vamos a ver un ejemplo de esto desarrollado. ¿Bien? Una vez que yo defino eso, trato de ver dónde está el dato, que puede ser en la contabilidad, puede ser en la tamañadora de fruta, en el caso de la citrícola, puede ser en una balanza, puede ser, por ejemplo, aquel movimiento del efectivo es crítico en Argentina, por este tema de la cobertura de la inflación. Entonces, ¿qué le sucede? Nosotros ahí, imagino que debe suceder lo mismo en Perú, hay empresas que digamos, que manejan las cobranzas electrónicas. Acá está Mercado Pago, Rapipago, Mercado Libre, después está Interbanking, que es la que maneja todas las cuentas colectoras en los bancos. Entonces, ¿qué se hace hoy? Conectarse a esas plataformas en tiempo real y que el tesorero pueda ver cómo están sus cobranzas en el día y qué es lo que luego se registra en la contabilidad. Y a su vez me sirve a mí para que, una vez que esté registrado, quizás a los 24, 48 horas, poder cotejar que no me quedó ninguna cobranza perdida. ¿Bien? Entonces yo lo que hago es definir qué quiere ver el tomador de decisiones, ver cómo lo quiere ver, y de ahí empiezo a investigar en el sistema de información que tenga el cliente, el ERP o el sistema de gestión contable, para ver dónde está ese dato y poder captarlo. El tercer paso para mí es establecer el layout, es decir, ya bueno, bárbaro, a ver, ese informe que yo tengo que presentar, ¿cómo lo voy a presentar? Ya van a ver ustedes cómo queda interactivo y qué bueno que es y qué rápido se puede tomar decisiones en base a esto. Bien, yo siempre digo, es dibujar en la hoja, en la A4, que es más o menos el tamaño de una computadora, de la pantalla, dibujar los paneles, dibujar los indicadores, a ver qué es lo que quiero ver. Entonces capaz que me piden liquidez, me piden rentabilidad, me piden el análisis del EBITDA, me piden la comparación por unidades de negocio. Entonces vos básicamente lo vas poniendo en tu pantalla para que el tomador de decisión lo tenga. Y por último está programarlo, por supuesto, en el Power BI. Pero fíjense que los 3 puntos previos
Si nosotros vemos lo que sería la tarea de sistemas y la tarea del contador propiamente dicha, los 3 primeros puntos son el contador nato, porque es la única persona que conoce de información. ¿Bien? Es el único. Porque a vos te contratan, a nosotros nos contratan como contadores en las empresas que necesitan ganar plata, dinero. ¿Bien? Y que resguardemos ese dinero. Y para poder hacerlo, tienen que tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, tienen que tener buena información. Y la responsabilidad es nuestra. ¿Ok? Y a su vez no se necesitan grandes conocimientos de sistemas para poder armar los paneles en esta herramienta. Si una persona puede hacer una tabla dinámica, esto es más fácil que hacer una tabla dinámica, literalmente hablando. Y acá un poco, les cuento un poco lo que son los indicadores y cómo hago ese ejercicio de definir los indicadores cuando tengo que hacer un análisis financiero en un cliente. Ya sea una micro pyme, yo les cuento cómo fue mi día de hoy. Hoy arranqué a las 5 de la mañana porque a las 11 tenía una reunión con la firma Volt. Firma Volt es una firma multinacional que tiene operaciones de casino y hoteles en Argentina, Uruguay y Chile. Nosotros somos los encargados de armarle el estado de resultados que se presenta al directorio, ¿bien? Del consolidado de esos 3 países. Y cada país tiene entre 2 y 3 sociedades distintas que tienen en cada uno de los países. Sí, son más o menos 8 empresas en total que tenemos que consolidar, distintas monedas y todo. Eso fue el primero. Al mediodía después tuvimos reunión con una micropyme, que era una firma que brinda servicios de cursos online. Bien, que ellos son revendedores de cursos online que compran en todos lados y tienen una plataforma acá en Argentina que están dando. Bien, y a la tarde tenían que dar 2 talleres. Pero yo lo que quiero decir, miren ustedes cómo una misma persona, digamos, una misma estructura chica que es la mía, yo puedo atender una multinacional o una micropyme, sin ningún problema, porque el procedimiento que yo he seguido en las 2 empresas estas, en Volt, por un lado, de la Fundación Cultural del Norte, que es la que vi al mediodía, que era la chiquitita, la micropyme esta que brinda cursos de capacitación, el procedimiento que seguí fue exactamente el mismo, y la herramienta que usé fue la de $9,99 en cada uno de ellos. Entonces, cuando yo voy a definir los indicadores, lo primero que me baso es en este triple enfoque. Entonces yo agarro y digo, bueno, Bárbara, a ver, yo quiero analizar las 3 posiciones. Yo sé que si hago un buen análisis económico, yo le puedo decir a la empresa si ganó o perdió dinero. Bien, después lo vamos a abrir a eso. Luego, el financiero, yo sé cómo es el flujo de fondo, el cash flow, dónde va el efectivo. Y el patrimonial, cómo es la composición estructural del patrimonio del cliente. Si está muy endeudado, no está endeudado. Bien, la prueba ácida que nosotros estudiamos en la facultad. Ok, el capital de trabajo, que acá es crítico, como yo les decía. Bien. Cualquier transacción que nosotros hacemos puede ser enfocada en uno de estos 3 análisis que están acá. Y a esa información yo la tengo que clasificar. Entonces yo tengo que clasificar lo que yo le llamo los atributos de visualización. Y esos atributos de visualización es, por un lado, el tiempo, que es el actual, el planificado, bien, el año anterior o el predictivo. Luego yo le llamo estrategia contable, que no es nada más y nada menos que el plan de cuentas. Bien, el mismo plan de cuentas que nosotros vemos en la facultad, quizás estructurado un poquito distinto. Bien, y una buena estructuración del plan de cuentas nos permite hacer prácticamente cualquier tipo de análisis. Luego tenemos las unidades de negocio, que todas las empresas tienen unidades de negocio. Bien, y los centros de costo. Todas las empresas tienen centros de costo, sean grandes o sean chicas. Yo más o menos con esa información podemos hacer maravillas. Ahora, ¿de dónde sacamos esta información? Entonces, si yo tengo que hacer el análisis económico y el patrimonial, yo me baso en el mayor contable. Listo, el mayor contable tal cual sale de mi contabilidad. ¿Dónde está la habilidad de nosotros los contadores? Que ese mayor contable tiene que estar en tiempo real. ¿Bien? Y que tiene que tener el 100% de transacciones que tiene la empresa. ¿Ok? Es decir, si nosotros tenemos, acá en Argentina también somos maestros de la contabilidad informal y las pymes. ¿Bien? Existe una informalidad que es terrible, pero bueno, ya todo se estructuró para que incluso esa contabilidad informal de alguna manera esté en tiempo real, porque el mismo empresario se dio cuenta que no tener información de esa contabilidad informal es mucho más caro que formalizarla. ¿Bien? Por las pérdidas que te generan. El financiero, el cash flow, vendría a ser por esencia, digamos acá, si vos vas a una empresa y el gerente administrativo financiero lo primero que ve es el cash flow, lo primero que ve, por ¿cómo se llama esto? El grado de incertidumbre o el contexto financiero o económico que tenemos acá en Argentina.
La información, ¿de dónde la saco? Voy al ERP y saco el mayor de cuentas, el mayor contable, las cuentas corrientes deudoras, cuentas corrientes acreedoras, los movimientos de tesorería. Con esa información ya puedo armar un cash flow. Si yo registro la factura, le pongo el vencimiento, si registro las compras, les pongo vencimiento, y emito los pagos que emita, salen por el movimiento de tesorería, listo, lo tengo. Y no necesito tener un ERP, un super ERP, un SAP. El ejemplo que ustedes van a ver está hecho con el sistema Tango, el sistema más barato que existe acá en Argentina. Uno de los más baratos, perdón. Y las dimensiones, que vendría a ser cómo voy a clasificar toda la otra información, yo me baso en el plan de cuenta, unidad de negocio, centro de costo, el ABM de clientes, que vendría a ser como una especie de plan de cuenta o de clasificación de clientes, donde nosotros decimos qué tipo de cliente es, si es consumidor final, es B2B, es, no sé, supermercados, mayoristas, o lo que fuera del tipo de producto que nosotros vendamos. Los proveedores, y proveedores de servicios, financieros, ¿bien? Las zonas geográficas donde esté vendiendo, los canales de venta. Es decir, hay un muy largo etcétera. Depende del tipo de empresa. Nosotros, por ejemplo, me tocó armar análisis de Business Analytics, por ejemplo, en un fabricante de globos, los globos de cotillón, que se usan para los cumpleaños, o las festividades patrias, o para decorar en algunos lados. No se imagina la clasificación que tienen esos productos. Es terrible. Globo por tamaño, por peso, por tipo de material, qué tipo de látex, si es brillante o no es brillante, si tiene marca o no tiene marca, si tiene impreso o no impreso, si es para gas o no gas, lo forma de corazón, forma redonda, sin forma, bueno, tenés de todo. ¿Bien? Yo nunca me hubiera imaginado ese tipo de clasificaciones. ¿Ok? Y uno lo puede clasificar de alguna forma, la carga acá, y podés hacer tu análisis. Y luego viene el dibujo del layout. Yo siempre pongo primero este es un caso emblemático mío. Gasnor es una empresa, la distribuidora de gas acá en el norte de Argentina, que depende de una firma española que se llama Naturgy. Nosotros hicimos un trabajo en el 2001 en Gasnor, nos derivó a Naturgy y ahora estamos haciendo ya el de Naturgy, que es el principal operador de gas de Europa. Nosotros estamos haciendo lo que es la operación en Argentina, que la tengo que terminar este mes, que vengo reatrasado por unos problemas que tuvimos con el SAP que manejan ellos, que me mató, pero lo tenemos que terminar. Pero este caso fue muy bueno. Y hay un video en mi canal de YouTube que está bárbaro, porque yo siempre digo que se hace el clic en el tomador de decisión cuando pasa de presentarte el Excel, que se presenta al directorio, a empezarlo a dibujar en una hoja. Y empieza a ver el resultado. Hay un video que se llama Pasar del Excel a Power BI en escenarios financieros complejos. Porque realmente esto era una consolidación de empresa, una empresa muy grande, imagínense la distribución de gas domiciliaria, creo que en 4 o 5 provincias del norte de Argentina. Es decir, tiene muchos movimientos, más de 1 millón de clientes, es importante. Y el controller financiero va contando el paso a paso cómo fue todo esto. Y yo siempre digo que con el tomador de decisión se produce el clic cuando empieza a dibujar los paneles de esta forma y ya se olvida del Excel o de las tablas fijas del Excel donde veíamos nosotros normalmente el resultado. Y así como esto, bueno, tengo varios ahí de muestras. Yo ahora quisiera ir a ver algunos paneles, rápido, antes que se me corte el tiempo. Esto es Esto está construido, todo lo que van a ver ustedes acá, está construido simplemente accediendo a un sistema, a un mayor de cuentas y a un plan de cuentas. ¿Ok? Acá la tengo la fuente. Es decir, fíjense ustedes, este vendría a ser la cocina o el back office, vendría a ser de este análisis. Hay muchas tablas, pero básicamente la que yo uso es el mayor de cuentas, que es este. Fíjense ustedes, tienen el número del asiento, el tipo de asiento, bien, el código del asiento, el tipo de asiento acá, la moneda, si es peso, dólar, lo que fuera, el tipo de comprobante, factura, orden de pago, lo que fuera, la fecha del asiento, el módulo donde viene. Ustedes han visto que todos los sistemas de contabilidad, si tienen un módulo facturador, viene de facturación, viene de compras, o lo que fuera. Y yo lo más importante de todo es el debe y el haber que está acá. Bien, con esto, más el plan de cuentas, que lo tengo acá, van a ver cómo hacemos nosotros la información. Esta es una empresa ejemplo, ¿ok? Están los datos son meramente ejemplos, yo no puedo mostrar casos reales. En el video ese de Gasnor, que está en el canal de YouTube, hay un caso que es real. Ahí ellos muestran la realidad de la situación, ¿ok? Porque es una empresa que cotiza en bolsa, entonces no había problema de mostrar la información, porque es pública. Y este plan de cuentas. Fíjense ustedes que es un plan de cuenta tradicional, donde vos tenés todas las cuentas contables, que lo tengo acá, ¿bien? El código de cuenta y el nombre de la cuenta, lo único que hago yo es ponerle esa clasificación que nos enseñaron en la facultad. Activo, pasivo, patrimonio neto,
activo corriente, bien, pasivo corriente, no corriente, ingresos, egresos, patrimonio neto, ganancias reservadas, lo que es dentro, si yo pongo el activo corriente, disponibilidades, caja y bancos, y hasta llegar a la cuenta contable. ¿Y qué hago yo en esto? Yo lo que hago es, si a mí me define como EDVITA, como principal indicador, el tomador de decisión, de que yo tengo que clasificarlo y que el EDVITA él considera que está armado por una determinada cantidad de cuentas, simplemente es clasificarlas con esto. Y esto, bueno, lleva un proceso de fórmulas y demás, que están puestas acá, y vamos a ver lo que es el resultado de eso. Lo primero que hago yo, este es un supuesto caso donde tenemos que el tomador de decisión necesita ver su resultado de manera esquemática. Y él dice que su resultado de manera esquemática, él quiere ver la evolución de ventas, el margen bruto, el EBITDA y el resultado neto. Con esos 4 números, fíjense que nosotros podemos llegar a tener un paneo muy completo de lo que es el resultado de la empresa. Acá está viendo un periodo, abril del año 1918, se ve la posición del mes y el acumulado anual a esa fecha. Ustedes han visto muchas veces cuando nosotros presentamos un informe al directorio, normalmente lo que haces es presentar el mes ese, que es el momento que estás presentando, donde presentas lo que está pasando en el mes versus lo que pasó el año anterior y versus lo que vos pensabas que iba a suceder. El delta en pesos y el delta en porcentaje, del planificado con respecto al anterior. Y a su vez siempre se suele presentar lo que es el year to date o el acumulado anual a esa fecha. Entonces vos decís, bueno, mi ejercicio económico empezó el 1 de enero del 2018 en este caso, hasta el 30 de abril, ¿cuánto llevo y cómo van esas variaciones? Porque yo no me tengo que conformar con ver lo que pasó en el mes, yo tengo que ver la historia. Y a su vez tengo que ver la historia de los 12 meses de ese año. Porque yo tengo información que estoy viendo hasta abril, pero el resto puedo ver lo que pasó ya el año pasado y lo que yo estimo que va a pasar según el presupuesto. Lo que se le denomina muchas veces en finanzas el year to go. ¿Ok? Y es totalmente interactivo esto. Yo me puedo poner en cualquier posición y ver que la evolución que ha tenido en cada uno de los centros de costo que yo estoy teniendo, la operación que estamos hablando. ¿Ok? Y la operación mensual ahí abajo. Vamos a ver un segundo grupo. Digo yo, bueno, bárbaro, yo quiero abrir mi unidad de negocio. ¿Ok? Entonces yo tengo mis unidades de negocio que le llamo acá canal de venta y costos, centro de costos. Póngale que sean 2 unidades de negocio que yo tenga en la empresa. Yo me puedo posicionar en cualquiera de ellas y ver cómo es la aperturación de cuentas que hicieron los movimientos de esa unidad de negocio. ¿Bien? Entonces, puedo ver efectivamente a dónde se está yendo mi resultado y cuál es la composición de mi resultado. Siempre comparando año anterior con actual. ¿Ok? Vamos avanzando en el análisis. Y digo yo que quiero ver un analítico de gastos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a la par de que estoy en el directorio, tengo a mi analista contable al lado, que está con toda la contabilidad, y que le digo yo, che, quiero ver qué movimientos hubo en una determinada cuenta. Y ya vamos al análisis tradicional. Esto es un mayor de cuenta tradicional, donde yo puedo elegir cualquier cuenta, cualquier periodo de fecha, y hasta incluso buscar un número de asiento particular para ver qué es lo que está pasando. ¿Bien? Y ver qué es lo que sucedió en ese punto. Entonces, miren ustedes que tengo una misma herramienta que se está conectando con el sistema de contabilidad mía, donde se está, en estos momentos está generándose un asiento nuevo y demás, y donde yo pueda tener esto prácticamente en tiempo real analizándolo. Se hace que la información que vos presentás a un gerente o un directorio, donde mostrás el resultado de tu empresa, lo haces una vez al mes, pero qué importante es ver semanalmente cómo va la evolución de ese resultado, para saber si has tenido variaciones en más o en menos con respecto a lo que vos pensabas, llegar muy preparado para esa reunión sin prácticamente tener esfuerzo. Sigamos viendo. Bien, en análisis patrimonial sería el plan, básicamente el balance nuestro, bien, que lo puedes configurar de distintas formas, ¿ok? Acá yo tengo básicamente lo que sería el capital de trabajo, creo que era este, yo, la verdad que por ahí no me acuerdo bien cómo estaba este, para empezar el que usamos nosotros. Este caso es el que usamos nosotros, para que vean de fácil que es, en un taller de 8 horas que enseñamos, este es el que se desarrolla, ¿ok? Para que vean que no es ninguna cosa difícil. Un cash flow, donde yo tengo los ingresos de fondos, los egresos de fondos, y llego a tener mi cash flow.
y la evolución por semana, conectado con el sistema. ¿Bien? Y, por ejemplo, un análisis de proveedores, porque yo siempre digo, para mí la información que vos manejás no es solamente la información que presentás al directorio, sino es tu día a día. Entonces, vos imaginate un analista de proveedores, ¿bien? De cuenta corriente de proveedores, un analista de compras, donde pueda estar hablando con el proveedor o planificando sus compras o sus pagos, donde pueda posicionarse y ver, por un lado, qué deuda tiene con todos los proveedores al día de hoy. La evolución mensual de las compras, o perdón, de los vencimientos de esta deuda, y acá todo el historial de la cuenta corriente del proveedor. Entonces yo me pongo acá en Electrónica de Italia, por ejemplo, veo todos los comprobantes de esa operación, las órdenes de pago, las facturas, tenés un poco de todo acá, y los vencimientos que está tenido. Y a su vez yo quiero ver qué le he pagado a ese proveedor. Yo puedo ponerme acá y ver los pagos que salieron. Bien, entonces me dice que estas dos facturas estuvieron pagadas, que no tengo saldo, y que se pagaron en estos periodos. Y puedo sacar los pendientes exclusivamente y lo tengo ahí. Miren con la rapidez que se está haciendo. Rápido les voy a mostrar lo que es un análisis comercial. Yo siempre digo que cuando nosotros somos contadores tenemos que hacer el análisis completo de la empresa. Vamos a un análisis comercial. Vamos a mostrar empresas de ejemplo. Yo no puedo mostrar de casos reales por ética profesional, digamos. Normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, firmamos un convenio de confidencialidad con las empresas. Yo quiero mostrarles este. Este es un análisis comercial. Todo hecho, los datos que salen de acá, este está hecho con un sistema de contabilidad Subio que se llama, que es un sistema gratis de contabilidad. No lo toqué en absoluto, usé el sistema gratis de contabilidad. Simplemente está muy bien parametrizado, nada más. Y saqué la información para ponerla acá en la herramienta esta. Resumen comercial. Bien, de vuelta. Elijo el periodo. Acá yo veo la venta por zona, año anterior con respecto al actual, planificado con respecto a lo que sucedió, zona por zona. Evolución de los últimos 12 meses. Yo acá puedo ver el mes que estoy analizando, o puedo ver el year to date, el acumulado. Yo puedo ver lo que es el margen de contribución, las ventas o el costo de mercadería vendida. Estoy hablando que estoy sacando información del sistema más económico que existe. Es gratis en Argentina. ¿Bien? Yo puedo posicionarme en cualquier producto y ver cómo fueron los datos de ese producto. De vuelta, puedo ver la venta, el costo de mercadería vendida o el margen de contribución. Puedo ver el ranking de clientes, que está acá. Es decir, yo me puedo posicionar un producto y ver qué clientes le vendí. Yo puedo ver qué vendedores fueron, qué canal de venta se hizo. Bien, el análisis completo. Vamos a seguir rápido. Un análisis de clientes. Puedo ver acá cómo fueron los principales clientes que yo tuve por canal de ventas. Margen de contribución y ventas. Yo puedo ver si realmente el volumen de ventas que yo he tenido dio un buen margen de contribución o no, un margen bruto. Ustedes si analizan la información de venta, la primera parte de mi estado de resultados es esto. ¿Bien? Entonces es un complemento del informe financiero que yo estoy presentando al directorio. Y es la misma información. Un análisis más abierto, ¿bien? Donde yo ya avanzo un poquito más y analizo lo que está pasando con los vendedores. Me voy un poquito más allá. Y acá es una cosa que es importantísima para nosotros, que es el P por Q, que es el análisis, digamos, el análisis de la variación que hubo en la venta con respecto a lo que yo pensaba y con respecto a lo que sucedió. Bien, donde yo analizo la venta y la divido en lo que es variación precio, variación cantidad. Esto es hacer contabilidad hoy. Aparte hay análisis de producción, tenemos de todo tipo de cosas. Como digo yo siempre, es pura contabilidad. ¿Ok? Como siempre trato de rematar en esta parte, donde yo digo siempre, yo medio estoy obsesionado con esto de que quiero que ¿cómo sería? Perdón, es algo que, acá está. Yo quisiera que en la facultad, o nosotros los contadores, tratemos de formarnos por este lado. Todo lo que es ética, reglamentaciones, es fundamental, pero la empresa vive de información. Y a mí me pasa, porque yo tengo casos concretos. Yo siempre, mi mujer se enoja porque yo doy el ejemplo de una empresa de un pariente que tenemos, donde es una empresa grande, muy grande,
y tiene un auditor internacional. Y hace 2 semanas le van a presentar el informe de auditoría, no el informe de auditoría, sino el informe de gestión, y estaban analizando la información de marzo. Estamos hablando que a principios de agosto veían la información de marzo. Vos no podés estar viendo 5 meses después lo que ocurrió en tu empresa, porque directamente chocás. ¿Bien? Entonces en ese punto yo trato de ser muy estricto conmigo mismo en este punto. Es decir, yo creo que la función es nuestra, somos los contadores que tenemos que asumir ese rol. Y acá un poco siempre digo, es decir, ¿qué le diría yo al Antonio de 1996 que estaba todavía formándose recién en la carrera? Y siempre hago esta broma, primero que nada que deje los postres, porque le engordé como 40 kilos cuando tenía 30 años a lo que soy hoy. Sí, primero dejar los postres, pero principalmente, ¿en dónde tendría que enfocar mi formación? O los contadores, ¿dónde tenemos que hacer fuerza? Primero en todo lo que es la información financiera, por supuesto. Bien, aprender cómo se maneja el flujo de fondos en una empresa, cuáles son las herramientas financieras que se está teniendo y demás. Es decir, todos los ratios financieros, tratar de conocerlos porque es la mejor forma de poder hacer el análisis financiero que nosotros tenemos. Organización contable es fundamental. No sé cómo se llamará en las universidades de ustedes en Perú o cómo se la denominará, pero es la que te hace todos los organigramas, el flowchart, de donde se ve toda la trazabilidad del comprobante que nosotros tenemos. Es crítico para esto. Todo lo que vemos en la facultad, contabilidad, por supuesto, esencial. Bien, todo lo que es contabilidad, cómo se estructura un plan de cuenta, cómo se estructura un centro de costo, cómo es la mayorización de una cuenta, saber que si yo trabajo con módulos de venta, módulos de tesorería, módulos de compra, módulos de producción, cómo impacta luego en la contabilidad, verificar que eso esté bien y estructurarlo bien. Yo me doy con cada sorpresa que no estamos preparados los contadores. Bien, y hablando con muchos colegas peruanos, yo tengo muchos amigos peruanos, César Galvez y Luz Cubas, no sé si estarán ahora dentro de la audiencia, son muy amigos míos y siempre conversamos de esto. Y me cuentan que ustedes en Perú viven más o menos el mismo problema que estamos teniendo acá en Argentina, que es que las contabilidades de las empresas no están trabajando bien, en las pymes principalmente. No están en tiempo real, no tenés el 100% de las transacciones, muchas veces por desconocimiento en estos puntos. ¿Bien? Y por supuesto manejar algunos conceptos de estadística, principalmente para lo que es la parte que denomino yo de lo que es el predictivo. ¿Bien? Pero fíjate que ninguna habilidad, bueno, el artículo de Harvard, de la profesión más sexy del siglo XXI, que ellos hablan principalmente de la persona de sistema. Yo uso la metáfora de este título para decir, bueno, si tiene que haber alguien del sistema que es el rey que yo estoy teniendo hoy, alguien le tiene que alimentar datos a ese rey. Y el que le alimenta datos es el padre del rey, que es el contador. ¿Ok? Este libro es muy importante, si ustedes lo pueden conseguir, está en español también, se llama Organizaciones Exponenciales, para mí es fantástico, me cambió un poco la visión de todo lo que yo tenía. Lo escribe una persona que se llama Salim Ismail, es uno de los fundadores de la Singularity University, que es la universidad de la NASA. Esa universidad es una de las universidades más prestigiosas en el mundo hoy. Para poder ingresar a esa universidad tenés que tener un proyecto que cambie la vida de 1.000 millones de personas. Entonces, hacer un análisis muy fuerte de lo que es la innovación en las empresas y lo que es la información en todo ese proceso. Bien, yo creo que nosotros estamos a tope ahí. Es decir, yo creo que es la década del contador. ¿Ok? Tenemos que redefinir totalmente nuestra profesión y es simplemente hacer contabilidad. Mis datos, cualquier duda que tengan, es decir, me mandan un mensaje, yo trato de contestarla siempre. Bien, mi celular y mi casilla de mail. Y no sé si tienen dudas, consultas, justo hemos andado con el tiempo. Clavado, Franklin. ¿Ah? Muy bien, Antonio. Sí, exactamente las 9. Estaba muy medido el tiempo. A ver, a los participantes de repente todavía no han escrito sus consultas, lo pueden hacer para poder transmitirle a Antonio. Antonio, por mientras aprovecho para hacerle una consulta también, ya que estaba escuchando atentamente. Eh, ¿Cuál sería de repente la brecha entre, bueno, según lo que ha comentado usted, por ejemplo, hasta ahora nos siguen viendo como tenedor de libros a los contadores? Así Es es. más, los que se están formando para ser contadores, los estudiantes de pregrado, tienen esa percepción, tienen esa percepción de que el contador es el que hace los libros y a lo mucho llega a estados financieros. Es todo para ellos. Entonces yo creo que desde ahí también un poco que radica la percepción del contador.
pero de repente podemos llamarlo como un contador tradicional versus de Sí, repente el contador del hoy, ¿no? O el contador del futuro. sí. ¿Y cuáles serían de repente el perfil que debería tener ese contador de hoy? Para mí el perfil básico es que, primer punto, tiene que conocer fuerte lo que es contabilidad. Y pensar en la contabilidad que se tiene que implementar. Es decir, yo la divido en dos, la contabilidad. Lo que es la estrategia contable que se aplica en la empresa. Para mí la estrategia contable en la empresa es acomodar ese plan de cuenta a la toma de decisiones. Entonces a mí me pasa muchas veces que es lo que menos cambia el contador. Vos vas a ver que en las empresas muchas veces cambian con el sistema ERP y demás, y el plan de cuentas usan el mismo que tenían hace 20 años. Y dicen que no lo cambian porque vas a perder información. Están perdiendo información ya, porque eso no se adecua quizás a las nuevas unidades de negocio, a la nueva forma de ver las cosas. Eso es estrategia contable pura. Entonces yo creo que a nosotros en la universidad nos tendrían que enseñar a pensar la contabilidad para la toma de decisiones, que ya no hay una contabilidad de gestión que la hacías totalmente extracontable y tenías una contabilidad fiscal y tenías una contabilidad, digamos, una impositiva o fiscalista y una contabilidad que la presentaba en los órganos de contralor. O sea, eso no existe. Vos tenés una sola contabilidad. Y depende cómo la estructures ese plan de cuentas, puedes hacer varios planes de cuentas paralelos, esa estrategia contable para llevarla. Entonces, primer punto, la contabilidad. Segundo, conocer de sistema, digamos, no conocer de programación de sistema, sino así como vos conoces un auto, cuando te compras un auto nuevo que viene con toda la tecnología puesta, lo mismo conocer las herramientas que tenés disponibles para administrar esa información a las empresas. Yo veo que hay muchísimo desconocimiento, hay una desconexión, una brecha muy grande ahí. Y después el resto es Excelente. simplemente, así que, Muy bueno, Antonio, muy bueno. Bueno, creo que no hay preguntas, así que agradecerle a Antonio por su excelente participación. no, muchas Y gracias a bueno, ustedes. bueno, creo que de esta manera estaríamos ya finalizando el webinar organizado por la Junta de Decanos. Nuevamente, Antonio, muchísimas gracias por su aporte No, y sobre todo por contar sus experiencias que obviamente nos sirven muchísimo. no, Franklin, para Gracias. mí ha sido un honor, muchas gracias y siempre disponible. ¿Ah? Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Ok? Hasta luego. Hasta Nos luego, vemos. Antonio. Bueno, eso sería todo. Buenas noches con todos. De esa manera finalizamos con la transmisión y también con los webinars del colegio, mejor dicho, de la Junta de Decanos. Buenas noches.